Muy buenos días. Hoy quiero comenzar una serie de estudios en el libro de Génesis. Esta temporada miraremos el libro de Génesis entendiendo que el libro de Génesis significa principio o orígenes, también significa orígenes. Este libro fue escrito por Moisés. En este libro encontramos los orígenes del universo, de la creación de todas las cosas, el origen del pecado, el origen del pueblo de Israel, de la materia, del tiempo, del espacio, de la humanidad, de la promesa de redención. También vemos allí el origen del pueblo de Israel, del lenguaje, una cantidad de aspectos maravillosos que nos ayudarán no sobre todo a conocer, sino a aplicar, a hacer. Hoy quiero invitarles a que miremos el capítulo 1 de Génesis. En este capítulo 1 vemos los 6 días de la creación y allí Dios proclama su persona, Dios proclama su poder y Dios proclama su propósito. Comencemos. Allí, como les dije, vemos los 6 días de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Dios se presenta como el Adonai, como el Dios de la creación, el Señor, el Dios de la creación. Él es el autoexistente. Dios no fue creado. Dios es desde la eternidad. Cuando dice el principio no se refiere a que Dios se originó. Dios ya estaba, pero hubo un principio donde Él creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra tienen un origen y fue en Dios. Dios los diseñó. Algo tan maravilloso, tan lindo, no puede ser fruto del azar, no puede ser fruto de la evolución. Es la manera como Dios se manifiesta al hombre para dar a conocer que Él existe. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos que ninguno tiene excusa, ya que Él se manifiesta por medio de las cosas que Él ha creado. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Quizás mi vida o tu vida en algún momento pueda hallar en un desorden, un vacío. Quiero decirte que el único que puede quitar todo desorden y llenar todo vacío se llama Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora vamos a mirar gráficamente qué sucedió el día de la creación. El día de la creación Dios separó las tinieblas de la luz y allí Dios creó la noche y el día. Más adelante Dios consolida esto a través de crear las lumbreras. Vamos a mirarlo. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Entonces hizo una expansión donde estaban las aguas arriba y otra a las aguas debajo de la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es decir, aguas acá abajo, aguas arriba. En otras palabras, lo que Dios hizo fue separar las aguas que estaban. Recuerde que todo estaba desordenado y vacío, entonces Dios esas aguas que creó en la expansión las llamó cielos y abajo creó otras aguas que más adelante vamos a ver que las llamó mares. Luego, ese fue el día segundo. En el día tercero dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y lo llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, como les acabé de expresar. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Noten lo importante, como Dios acá en el día tercero lo que hace es crear la hierba y a la hierba, tanto a las plantas como a los árboles, Él les da un género.
que sus semillas estén en sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyas semillas estén en según su género. Nuevamente aparece. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana tercera, la mañana el día tercero. Entonces, en resumen, ¿qué hizo en el día tercero? En el día tercero llamó a lo seco tierra, a las aguas mares, y creó todos los árboles, todas las plantas, todos los frutos, cada uno según su género. Nótese que hoy en día eh, esta sociedad ha querido decir que no hay un género, que cada uno decide qué ser, cuando vemos que Dios creó cada cosa en su lugar. Más adelante vemos qué hizo con el hombre. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, esa viene a ser el sol, para que señorease en el día. Y la lumbrera menor, esa viene a ser la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Nótese que aquí vemos cómo Dios se manifiesta en que es el Dios creador, el autoexistente. Vemos también cómo Dios muestra su poder al declarar la palabra y hacer la creación. Pero también vemos el propósito. En cada uno dice para, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche. Entonces vemos cómo Dios tiene propósito. Eres un Dios de propósito, tú fuiste creado con un propósito. Quizás a veces te has preguntado para qué vine acá en la tierra. Dios tiene un plan contigo. Es importante que busques a Dios y le permitas al Señor darte a conocer su plan. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. O sea que en el cuarto día, en resumen, en el cuarto día creó Dios el sol, la luna y las estrellas, cada una con un propósito. Para el sol, para señorear en el día, la luna para señorear en la noche, y las estrellas para alumbrar. También el mundo ha querido tergiversar esto, porque han terminado adorando los astros, han terminado colocándoles signos zodiacales a los astros, cuando ese no fue el objetivo con el que Dios lo creó. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aquí empezó a hacer los animales, tanto en el mar como en la expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Fue Dios quien permitió que las aguas también produjeran seres vivientes, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multipliquéis en las aves en la tierra. La primera vez que aparece la palabra bendijo en la Biblia es en este versículo, y lo hace en referencia a crecer, a multiplicarse. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. En resumen, ¿qué sucedió en el día quinto? Sucedió que Dios creó todos los animales del mar y los animales de la expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Nótese que otra vez aparece género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos, aquí ya está presentándose. Recuerda que te dije que Dios se presenta, se muestra cómo es. Acá un Dios trino, por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí en la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba Dios en su completud trabajando para toda la creación, y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las peces, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a imagen de Dios lo creó, o nótese aquí, varón y hembra los creó. No creó otro género, creó varón y hembra. Si el enemigo te ha hecho, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, y Satanás a través de la sociedad o a través de lo que sea te ha hecho creer que existe otros géneros, es mentira. La Biblia nos habla que Dios nos hizo varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo, otra vez vemos la bendición, y la bendición en términos de fructificar y multiplicados. Dios quiere que usted y yo crezcamos, pero no buscando nuestros propios ideales, nuestros propios sueños, sino que Él quiere levantar nuestras vidas, es permitir que sea de la mano de Dios que nosotras podamos salir adelante, nunca independientes de Dios. Llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Vemos acá un Dios bueno, un Dios generoso. No nos da cualquier cosa, nos da toda planta que da semilla, pero también que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán. Y aquí está el propósito, para comer y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, también hay un propósito, le será para comer, y fue así. Es decir, que Dios nos dio para comer tanto las plantas como los animales. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vemos acá como Dios en el día sexto hizo tanto los animales terrestres como al hombre y puso propósito tanto al hombre como a las plantas, a los animales. Al hombre, por ejemplo, le dijo que iba a señorear, iba a administrar junto con él la creación. Cuando Dios hizo toda la creación, dice que fue bueno en gran manera. Deja que ese Dios que hace todas las cosas buenas en gran manera, y que cuando nos diseñó a usted y a mí nos hizo bueno, nos hizo de una manera que todo fuese maravilloso en gran manera. Quizás tú dices, ¿y por qué hay este caos? Por el pecado, que más adelante veremos cómo se originó. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.